Vamos a empezar, hoy iniciamos con una serie de mensajes hablando de algunos personajes bíblicos que entre otra cosa buscamos que nos sirve de todo el tema histórico de la Biblia, hablando de costumbres, hablando de personajes, hablando de situaciones que se vivieron y que nos ayudan a comprender más el Evangelio. ¿Con qué propósito? Que lo podamos compartir más fácil. Y de hecho, cuando alguien está hablando, que decimos, pues ya el personaje muy conocido, fulano de tal, y pues no necesariamente todos lo conocemos. Y la idea es que al menos los que pudieran ser más importantes tengamos referencia de qué hacían o cómo eran conocidos. No sé si algunos de ustedes tengan así de que, los más importantes o más conocidos, ¿cuáles pudieran ser? O los más conocidos, creo que por todo mundo, creo que con ellos estamos empezando. Noé es muy conocido por el arca, todo el mundo sabemos del arca, al menos eso podemos creer, que inclusive de otro tipo de religiones y todo, pues han visto ahí en algún dibujito el arca con los animalitos y decimos, pues ese fue Noé, o no sé si Sansón, Daniel en el foso de los leones, Sansón aquel por la fuerza que tenía, David peleando contra Goliat, aquel gigante, y tenemos referencia de algunas cosas, o inclusive a veces nos pasa que decimos, no, pues cuál Goliat o cuál David, o no, pero cuando estamos compartiendo, pues es importante que toda la congregación sepamos de qué estamos hablando. Entonces viene una serie de domingos que vamos a estar hablando de los personajes y cómo fueron usados por Dios. Y lo más importante, hermanos, es que son personas que nosotros decimos, bueno, a mí me pasaba mucho antes que decía, no, pues sí, pero es que Pablo, pues aquel, pues, un apóstol, ¿verdad? Pero pues era tan humano como cualquiera de los que estamos aquí sentados, entonces no tenía así que superpoderes, pero tenía la necesidad de hablar del Señor Jesucristo, de no darse por vencido, de que todo mundo conociera al verdadero Dios, y eso es lo que hace transformar a las personas en decir, un obrero de Dios, y lo vemos como alguien respetado. ¿Por qué? Porque obedecía a Dios, y en este caso vamos a ver algo de Noé. Entonces vamos a estar leyendo mucho Génesis por ahí de los versículos 5, 6 y 7, a lo mejor también algunos otros pasajes del Nuevo Testamento, pero Noé. ¿Alguien sabe qué hizo Noé? El arca, alguna otra cosa que pasara ahí cuando estaba en el arca, ¿no? Bueno. ¿Qué sabemos de Noé? Pues sí, se le dijo que construyera un arca para salvar a personas y animales de un diluvio, que iba a llover mucho tiempo, viene ahí en los pasajes en Génesis 6 y 7, que iba a salvar a los de su familia, salvaría 2 animales de cada especie. Si a los 600 años empezó es cuando empezó el diluvio. Viene en Génesis 7, 10. Y pues todo lo que se quedara en la tierra, Génesis 7, 21, dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Aquí hay una claridad. Todo lo que no estaba en el arca, dice, murió. Y la tierra duró inundada 150 días, más o menos como 5 meses estuvo inundada la tierra, y pues no había
más que agua para todas partes. Y pues esto es lo que pasa con Noé, y pudiéramos decir que hasta aquí terminaríamos, ¿verdad? Ya sabemos quién era Noé, qué hizo, pero vamos a dar un poquito más de qué pasa. En Génesis 6 empieza de esta manera. En Génesis 6:13 dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves, según su especie, y de las bestias, según su especie, de todo reptil de la tierra, según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Llaman la atención algunas cosas, como que el Señor pues ya está cansado y dice: vamos a eliminar todo lo mal a través de un diluvio, y da una orden que no dice aquí si que Noé le dijo: a ver, pero ¿cómo, Señor? ¿Por qué qué es eso del diluvio? A lo mejor ni siquiera conocían la lluvia para estos entonces. Y dice que Noé así lo hizo conforme a todo lo que le mandó. Y no sé si a ustedes les pasaría, una vez en alguna predicación alguien decía cuando la entrada triunfal del Señor Jesucristo, cambiando un poquito ahí el pasaje, decía: ¿qué pasaría si nos dice: oye, ve por el pollino, por el burrito que está amarrado allá? Decíamos: órale, y si es yo me ponía a pensar, si a mí me dieran la orden, porque nos preguntaba en ese entonces, no sé si estábamos tomando clase o era, sí, una clase dominical, o no me acuerdo qué era, y decían: ¿qué harían ustedes si los mandan por ese burrito y que lo trajeran? Y yo decía: híjole, pues yo sí pensaría, ¿y si es de alguien más? ¿Y cómo voy a agarrarlo? ¿O a quién le pregunto? Y cuando preguntaban, ¿qué le contestarían al Señor? Si te dijeran: ve por ese burrito y te lo traes. Y digo, pues eso hace, yo creo que más de 20 años, y yo diría: Señor, pues vamos juntos, sirve que vamos platicando y vamos por el burrito y nos regresamos. Pero pues esa no era la idea era obedecer algo de lo que se va a hacer, como cuando nos dicen a nosotros: haz esto, pues no le decimos a nuestro jefe, líder o lo que sea, pues vamos a hacerlo juntos, ¿verdad? ¿No? Pues se nos da una instrucción así. Noé dice que obedeció, o sea, no. Inclusive hemos visto algunos otros pasajes de profetas que le ponían así algunas justificaciones: Señor, soy tartamudo, ¿cómo crees que yo voy a ir a hablar a fulano? Oye, Señor, pero es que pues tengo que hacer estas cosas, tengo que ir a enterrar a mi familia antes de seguirte, y Señor, ¿cómo crees que voy a hacer eso? Yo no puedo. Noé dice que no chistó para nada, se puso a hacerlo, dice. Pero ¿quién era Noé? Noé, no sé si les ha pasado que ustedes son de los primeros en algunas reuniones, en algunas cosas, que dicen: yo fui de los primeros que participé en esa empresa, fui el empleado número 15, o de los primeros 100 yo fui, ahí estoy entre mira mi número de empleado,
es 000 no sé qué, 81, el número 81 de la empresa. Y y eso puede ser interesante. En el caso de Noé, él fue de la 10ª generación. Ahorita lo vamos a ver. Su padre Lamec le dio el nombre de Noé, que también es algo importante cuando en los nombres va el enfoque de qué se trata. Cuando el Señor no da una indicación de la descripción del nombre. Y hay también varios ejemplos, pero para no desviar en eso, pues está claro cuando dice que va a llamar a su hijo Salvador, Emmanuel. ¿Por qué? Porque hay un significado atrás de esto. Y de hecho hay muchos matrimonios que buscan el nombre de sus hijos en base al significado, ¿no? Que se dice qué significado tiene independientemente de qué tan bonito o feo suene el nombre, pero dicen, pues es que el significado es lo importante. Y está bien, en este caso, en el caso de Noé, significa descanso, una esperanza que trajera alivio a la tierra, que fue, pues ya había sido, tenía una desobediencia. ¿Se acuerdan que ahorita hablábamos de qué tan obedientes somos? En el caso de Adán y de Eva, el problema fue la desobediencia. Se les había dado una instrucción que alguien más les dijo, no hombre, ¿tú crees que esa instrucción es buena? No pasa nada. Pero ya había una instrucción. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que damos una instrucción y alguien más dice, no hombre, no? Y pasa la tragedia. Aquí pasó lo mismo. Alguien más dijo, no pasa nada. Pasó la tragedia y ¿qué pasó? Entró el pecado. O sea, de estar viviendo, conviviendo, hablando con los animales, de ver que no había necesidad de nada, una desobediencia es lo que trajo todo el problema. El Señor ya también lo tenía previsto y pues bueno, esto pasó. Pero vamos a ver quiénes son la ascendencia de Noé. La ascendencia de Noé, bueno, pues primero fue Adán y pues padre prácticamente es Dios. Entonces por eso ponemos una edad ahí infinita en los años que tenía cuando nació. Y luego nace Set, hijo de Adán, que tenía Adán 130 años. Luego viene Enos, su papá tenía 105 años. Aquí puse, bueno, todos los pasajes, no puse, son de Génesis. En este caso, ahí viene cada uno donde viene la referencia de cuántos años tenía cada uno de ellos para indicar cuando tuvo, por ejemplo, en este caso, a Cainán, tenía 90 años, Enos, Mahalalel, hijo de Cainán, tenía 70 años y ahí como que le iba bajando y ya decían, pues ya un papá de 70 años o Mahalalel que tenía 65 cuando nació Jared, pero de repente viene Enoc, hijo de Jared, que tenía ya ahora sí 162 años. Matusalén, hijo de Enoc, nació cuando tenía 65, Lamec, hijo de Matusalén, 187, y Noé nació cuando su papá tenía 182 años. ¿Qué nos sirve de referencia? De ver más o menos las edades en las que se vivían en esos años. Ahorita hablamos de que alguien empezó a construir un arca cuando tenía 500 años. Ahorita de repente vemos gente que decimos a los 40, no, es que a los 40 y quieres que me ponga a hacer eso, ya no tengo ánimo ni nada para hacer esto. Y bueno, pues a los 600 años empezaron en un diluvio, en aquel aguacero, pues complicado. Pues acabamos de ver esto. En Génesis 5, 28, 29 dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo.
Génesis 5:29 y Génesis 3:17-19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste, perdón, sí, sí, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo volverás. Era lo que les mencionaba, tema de desobediencia que pasó por Adán. Habla también de un profeta especial. Noé era un hombre especial, lo decía por el nombre de descanso o alivio. Y ¿qué pasa con el problema que identifica el Señor? No lo iba a leer, pero creo que es muy importante que empecemos con este pasaje para ver qué estaba pasando en la tierra. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas que, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contendrá mi espíritu contra el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Mire lo que empieza a pasar. Estamos hablando ahorita de años tan grandes. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué había? Una molestia de Dios otra vez por la desobediencia, por la mala conducta de los hombres, y se molesta. Y dice: vamos a desaparecer todo esto, pero hay alguien en el cual encuentra gracia. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Fíjese lo importante de alguien, de una persona en ese entonces, que encontró gracia ante los ojos de Dios. O sea, lo importante de encontrar esa gracia ante los ojos de Dios. Era especial, ahorita lo vimos. Dios vio maldad. Dice, siempre pasa, hermanos, por mucho que queramos evitar, siempre que actuamos mal, va a venir una consecuencia. Eso, aunque no querramos, que decimos, es que nadie me ve, nadie me vio, nadie supo. Pues el Señor sí, se da cuenta, y luego después nos pasa algo. O sea, es bueno que cuando nos pasa algo, recordemos aquello que nadie nos vio, nos está pasando. Y no es porque sea venganza, es un recordatorio para que tratemos de quitarnos estas cosas. Y no estoy hablando de enfermedades o de cosas así, o sea, estoy hablando en general que después nos pasa alguna situación complicada, inclusive hasta un disgusto por algo en lo cual actuamos mal antes. Entonces, para eso nos sirven estos recordatorios de una consecuencia de la actuación que pudimos haber tenido, y
y que debemos mejorar. Esto nos ayuda también a cada vez mejorar cada vez. Noé, un hombre de fe y de obediencia. En Génesis 6:9 nos dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y fíjese lo que dice aquí, dice, con Dios caminó Noé. Yo hasta ahora que lo estuve leyendo, dije, también, aunque habría que ver de qué manera estuvo este caminar, obviamente relacionado con toda una vida de fe y obediencia. Dice que era un hombre perfecto en su generación, que caminó con Dios, que pues sí tenía un avance de crecimiento espiritual, era justo y obediente a los mandatos de Dios. Normalmente, sí vimos ahorita que el Señor le dijo, vas a hacer esto, y él se puso a hacerlo. Dice, así hizo Noé conforme le dijo el Señor. Mientras todo el mundo se estaba haciendo lo que quería, Noé estaba viviendo una vida ejemplar, y por eso halló gracia ante Dios. Y vemos en Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc era el bisabuelo de Noé. Entonces, ahorita lo vimos en la genealogía, pues, pues también seguramente había un buen ejemplo de los... ¿se acuerdan cuando vimos aquí en algunos pasajes donde las mamás o las abuelas dan un buen ejemplo a los nietos, a los hijos? Se queda grabado, parece ser que no, pero se queda grabado, y puede ser que Enoc haya sido también un buen ejemplo para Noé. Entonces, la importancia de ser ejemplos hacia las siguientes generaciones. La obediencia de Noé no cuestionó al Señor los mandatos sobre el arca. Vemos en Génesis 6:22, nos dice, y lo hizo así, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No hubo ningún cuestionamiento. En el 7:5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Bueno, nos brincamos al 9. De 2 en 2 entrarán con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. O sea, se fijan, fueron ordenanzas, y simplemente Noé obedeció, sabía con quién estaba hablando, y a lo mejor ya no le quedaba, sabía que tenía esta claridad de, está diciéndome Dios que haga esto, lo voy a hacer. ¿Dónde voy? En segunda de Pedro nos habla de... ¿Dónde está? Aquí está. Nos habla de qué era lo que hacía Noé, de a dar a conocer la justicia. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Fíjese que, ¿por qué guardó a Noé? Pues nos dice, porque era un hombre justo, alguien que predicaba, pregonero es alguien que da a conocer algo, y en este caso era la justicia. Nos habla también de esta fe que tenía Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo
y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En Génesis 8:20, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto al altar. ¿Por qué hago referencia de esto? Porque Noé primero pregonaba la justicia. En Hebreos nos dice que se condenó al mundo a través de sus acciones justas. ¿Por qué? Porque sí había alguien justo y pues nos dice Pedro que en Hebreos que a través de eso fue lo que Dios condena al mundo. Pero algo importante que había atrás de Noé también era esta adoración a Dios, que lo vimos en Génesis 8:20, esta adoración que tenía como parte central de su vida. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. O sea, también tenía Noé esta necesidad de honrar a Dios, de acordarse de él, y tenía un altar para Dios. Entonces era alguien que estaba con Dios. O sea, no nada más le obedecía cuando le daba órdenes, sino que también tenía un reconocimiento para adorarle, para alabarle. Pero Noé tendría fallas, hermanos. ¿Creen que nunca se equivocaba? Hay dos pasajes muy conocidos de Noé. Uno, cuando lo del diluvio, y otra, cuando se emborrachó. En Génesis 9, 20 al 27 nos habla de esto. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y vivió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que habían hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Entonces, había pasado algo, que la consecuencia otra vez, fíjese lo que había pasado, había hecho algo que pues no estaba correcto y esto le tuvo consecuencias. Se emborrachó, se desnudó y pues viene todo lo que acabamos de leer, ¿no? Entonces, Noé también viene de una naturaleza pecaminosa, igual que todos nosotros, de pensamientos que no nos llevan a algo bueno. Y nos habla que este tipo de situaciones puede explicar que haya problemas entre diferentes pueblos. Se fija cuando también en el caso de Sara, cuando pues, le dice al esposo a Abraham que pues, se acerque ahí con su criada y pues mire lo que pasa. Tenemos otra vez dos entidades, países o tribus, como le queramos llamar, etnias, en pleito por no obedecer la palabra de Dios. Y aquí pasó otra vez. Se identifica a Noé como un hombre justo, pero no quiere decir que no haya tenido fallas. Todo mundo de los que hablamos aquí, de los personajes, tuvo fallas. Y
Y vemos en Ezequiel 14:14, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Fíjese cómo se habla de un hombre justo. El mismo profeta Ezequiel habla de esto. Y Noé también está incluido dentro del libro de Hebreos, que ya lo leímos también, aquellos que son grandes en la fe. Pero sin fe, sabemos este pasaje que lo hemos llevado como estandarte, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, tenemos una claridad de que Noé era un hombre justo y que es un hombre piadoso y que fue un hombre de fe, pero debemos de entender que era una persona como nosotros, hermanos, y no para recalcar y decir, miren ahí, no era pecador. Lo que debemos de resaltar es que era un hombre como todos nosotros y que tenemos falla y que necesitaba de Dios como todos nosotros. Un hombre que no peca, que no tiene fallas, esa persona no necesita de Dios. Esos son los que están aparte. Dice que le decían al Señor Jesucristo, ¿y por qué vas con todos los que tienen ese mal comportamiento? ¿Por qué te juntas con todos los cobradores de impuestos y con todos los que no nos debemos de acercar? Dice, porque los enfermos son los que tienen necesidad de un médico. Noé tenía una necesidad de Dios y por eso iba y le alababa y por eso tenía un altar para él, porque necesitaba de Dios. Un hombre justo. Un hombre de gran fe necesitaba de Dios. Y así nosotros, todos nosotros necesitamos de Dios. Tenemos nuestras fallas, cada uno diferentes, pero necesitamos de Dios y necesitamos del Señor Jesucristo para ser salvados. ¿Qué podemos aprender de Noé? No probó a Dios, no le dijo, a ver, pues Señor, pues dame una señal. ¿Se acuerda que todos los fariseos le pedían señales al Señor Jesucristo después de que había sanado a no sé cuántas personas? Después de que había caminado en el mar, después de que había hecho tantas cosas, le decían, a ver, pues danos una señal. Y a veces nosotros pedimos, sabemos que sin esa intención, pero Señor, dame una señal para saber si es por aquí. El Señor va a saber qué es lo que nosotros necesitamos. Sí, pidamos con fe las cosas, que confiemos. ¿Para qué? Pero no en beneficio de nosotros. Porque bien podemos decir, Señor, dame, voy a comprar este boleto de lotería, dame una señal si debo comprar 1 o 5. Pues el Señor no se mete en esas cosas, hermanos. Pero puede ser que busquemos, dame una señal si me voy a comprar un carro nuevo. Pues eso no. A veces siempre buscamos así como que el beneficio, ¿verdad? No, estoy hablando en general, hermanos, para que no piensen de que, me está diciendo a mí y él qué, está igual. Pero sí, es muy fácil decir, es que yo necesito, es que yo y los demás. Bueno, yo creo que cuando vayamos a pedir por nosotros, es que ya pedimos por 2 hermanos antes que nosotros o por 2 necesidades de alguien más, de un vecino, de un familiar,
Porque si no, nosotros mismos nos vamos generando más problemas, hermanos, cuando nos decimos, es que yo tengo esta necesidad y esta otra y esta, y pues va a llegar un momento en que ni nosotros mismos nos lo vamos a creer. Volteamos a ver hacia afuera. Es más, prenda las noticias, que no es muy recomendable, pero para que se dé una idea de lo que es realmente una necesidad allá afuera. Ve a los niños que viven en guerras, las hambrunas, los niños que mueren diario porque no tienen qué comer. Y nosotros estamos vivos, tenemos transporte, a veces hasta escogemos qué queremos comer. No sé si les pasaba antes, sé que me estoy desviando, pero en las casas antes, los que a lo mejor son de mi generación o a lo mejor un poquito más joven, había como que horario de comer, de cenar y había un solo platillo. Y se servía el platillo y había los que no te paras hasta que lo termines o si no te lo terminas te lo cenas. Pero ese era el platillo. Y no había con que, pues sí pensábamos y decíamos, pues a mí no me gusta el tomate. A mí no me gusta esto y si se lo saca, pues te lo vas a comer. Todo no lo comíamos porque y era difícil que se desperdiciara. Y ahora puede pasar, no digo que es. ¿Tú qué vas a cenar? ¿Y tú? ¿Y tú? Cada quien tiene su platillo diferente. Y dice, no, yo de eso no voy a comer, mejor me voy a hacer esto otro. Y así como es en la comida, es en las demás cosas, hermanos. Nos vamos haciendo de que, ay, no, eso a mí. Y lo estoy diciendo, ¿por qué? Porque vean que ya no tenemos tanta necesidad, pero le buscamos. Como quiera, aún así, buscamos de que, hombre, si pudiera comerme un cortecito así, pues tenemos comida suficiente. En abundancia, tenemos un techo, tenemos forma de transportarnos. Pero como quiera le vamos a buscar porque es nuestra naturaleza, buscar alguna falla. No, yo no puedo ir hasta allá porque está bien lejos. Hombre, a veces hago hasta 1 hora, mejor no voy. Y hay que ayudar a tal hermano. No, hombre, pues es que lo ayude a alguien que esté más cerca de por ahí. Tenemos en abundancia, hermanos, tenemos muchas cosas que agradecer antes de buscar cómo nos quejamos. ¿No? Qué bueno seríamos que llegáramos aquí y estuviéramos siempre agradecidos con el Señor por tanto que nos da. Y si hay necesidades, hermanos, sí tenemos necesidades y también a eso venimos, a que los hermanos nos conozcan nuestras necesidades, pero para orar por ellos, porque para eso somos una iglesia, cuando se duele un cuerpo, pero no puede ser posible que siempre se duele el mismo. Mateo 22, 37, 39. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando hablamos de obediencia y fidelidad, pues nos vamos por lo básico, que el mismo Jesús dijo, pues vamos a ver, este es el primero, vámonos si quieren ser obedientes, aquí tenemos el primer mandamiento. ¿Cuál es? Vamos a amar a nosotros. Que si Noé no hubiera sido justo, y como alguien dice, bueno, pero no pasó, pues gracias a que no había un justo, o que alguien que halló gracia delante de Dios, es que pues podemos estar como estamos ahorita. Quién sabe qué hubiera pasado, pero pues gracias a Dios que había alguien obediente. ¿Qué podemos aprender de Noé? Que también nosotros somos salvados por gracia, por medio de esa fe. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios.
podemos aprender de Noé? Que Dios sí salva a sus elegidos. Tiene planteado a quién va a salvar. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Fíjese, Dios fue paciente y es paciente con nosotros. Demos gracias a Dios también por eso, porque no nos ponemos a pensar qué tan paciente es el Señor. Y a veces analizamos nuestras conductas. Es más fácil analizar la conducta de alguien más. Pero decimos, no, hombre, es que es pero bien necio. ¿Y cómo se batalla? ¿No hace caso? Pues igualitos somos nosotros, hermano, pero no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nos fijamos más, es más fácil ver el de alguien más, el del vecino. Y eso nos ayuda como que a decir, ay, pues no soy tan malo porque este está peor. Y se acuerda que así oraba también el fariseo. Los fariseos así decían, no, hombre, porque no quiero ser como este. Pero él estaba peor. Alguien decía, no, cuando señalamos así, un dedo señala al culpable y 3 son los que realmente están diciendo dónde está el problema. El Señor sabe cómo rescatar de las tribulaciones a la gente piadosa, segunda de Pedro. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Imagínense que el Señor hubiera dejado que se multiplicara más el problema. El Señor hasta en eso nos hace ver. Había tanto problema, pues que tenía que ver la forma de cómo se rescatara. Pero mire cómo estamos otra vez. Pedro nos dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que quiere el Señor. Que todos nos arrepintamos de nuestra vana manera de vivir y que nos lleve a esto. A veces lo escuchamos tanto, sobre todo aquellas personas que nos dicen, yo no voy a cambiar de religión. Yo siempre voy a estar con mi misma religión. Y yo me pongo a pensar en qué momento nosotros llegamos y decimos, te voy a cambiar de religión. Y si lo hace, no lo haga, hermano. Nosotros no. Que cada quien viva la religión que quiera. Lo que nosotros estamos compartiendo es de Señor Jesucristo. Nada más. Hay que recordar que el Señor no va a decir, a ver, los budistas no se van a salvar. La religión que usted guste y mande, dicen, no se basa por religiones. El Señor se va a basar quién tomó como Salvador al Señor Jesucristo. Si lo hizo en inglés, en alemán, en español, en como lo haya hecho, el Señor lo que le importa es que haya aceptado al Señor Jesucristo. Entonces, no busquemos religiones que salvan, busquemos al Señor Jesucristo. Hay que también tener en cuenta esto, va a venir un juicio, hermanos. Segunda de Pedro 3:10 nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechados y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hay que tener en cuenta esto, y esto sí es bueno que la gente lo conozca.
Aquellos que no han aceptado al Señor Jesucristo no van a ir al cielo. Esa es una realidad. Y por mucho que digamos, bueno, después acepto el mes que entra. A mí sí me da miedo pensar así de gente que dice eso, que dice, no sabemos si mañana van a despertar y van a despertar en el infierno. Porque no dice, va a haber un trámite como los juicios de aquí, que cuánto se tardan hasta años. O sea, va a ser inmediato. O sea, se muere uno, aceptaste al Señor Jesucristo, no pásale acá para este lado. Si no, nos van a dar la bienvenida. Va a haber un juicio final, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Así va a pasar, hermanos. Hay que tener cuidado. En Lucas también, como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. No quedó nada, ahorita también leímos eso, no quedó nadie. Somos embajadores en nombre de Cristo. Dios ofrece una reconciliación a través de esto. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Bueno, lo que ustedes hicieron, las hermanas, eso fue lo que hicieron, pregonaron al Señor Jesucristo. Dios ofrece la reconciliación a través del Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros nos corresponde dar a conocer y que todo mundo lo entienda. Muchas gracias. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros. Gracias porque nos has reconciliado a través del Señor Jesucristo. Gracias porque dejas estos personajes en los cuales aprendemos, que dejas señales, Señor, dejas ejemplos claros de que a través de un hombre justo, a través de un hombre de fe, piadoso, tú tienes misericordia, Padre. Gracias por tener esa misericordia con nosotros y ayúdanos a ser esos embajadores que debemos de ser, Señor. Gracias por tu palabra en el nombre de Cristo.